Y hoy recibimos la visita de Jesús Aguilar, actualmente es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos a nivel nacional. Buenas noches de nuevo, Jesús. Hola, buenas noches. Un placer Rafa. recibirle. Igualmente. Primero fue el Colegio de Burgos, a continuación fue el de Castilla y León y ahora el de España. Esto sí que ha sido ir todos los pasos muy firmes y muy encaminados a un cometido. Bueno, es un tema que a mí siempre me ha gustado, todo lo que es nuestra profesión, la profesión del farmacéutico, bueno, y es el compromiso de un farmacéutico más de los 80.000 farmacéuticos que hay en España que se han querido comprometer en lo que es el avance de la profesión. Y además, en este caso, alejado de la política, porque recuerdo que cuando usted presidía el Colegio de Castilla y León era a su vez procurador en las Cortes Regionales, ¿no? Efectivamente, es otra etapa. Yo creo que en todas las etapas se aprende, de todas las etapas se sacan buenos resultados, y aunque no ha sido la época más brillante de este país, pues la verdad que para mí también fue muy gratificante, sí. Sí que se notó que el presidente del Colegio Regional por aquel entonces de los farmacéuticos tenía una función pública en las Cortes Regionales. ¿Se notó, se materializó en algo en su sector? Bueno, yo creo que eso lo tienen que decir mis compañeros por una parte y por otra parte los compañeros farmacéuticos y por otra parte los compañeros los procuradores. No creo yo que sea yo el más indicado, ¿no? Pues para decir si esa presencia se notó o no. Pero por lo menos acercaría su realidad al mundo de la política. Sin ningún tipo de duda, ¿no? Esta parte yo siempre he defendido que, como digo, la sociedad civil tiene que estar implicada, ¿no?, en todos los estamentos, y los estamentos de las Cortes de Castilla y León son unos estamentos muy importantes, ¿no? Ser el cabeza de lista, la cabeza visible de su sector a nivel nacional, ¿le ha dado algún tipo de problema que ahora no tenía? Yo creo que lo que me ha dado es un nivel de responsabilidad todavía más alto, porque el Consejo General está formado por los 52 colegios españoles y dentro de ello representamos a 80.000 farmacéuticos y por lo tanto también a 80.000 familias que se dedican a esta profesión, ¿no? Dígame si se ha cumplido un pronóstico que yo he leído de varias consultoras farmacéuticas que decían, aventuraban a principios de año que la venta de medicamentos de prescripción no iba a subir, sino que iba a tener pues un efecto bastante estable y a futuro quizás inferior en cuanto a ventas, pero que sí crecía en la de dispensación hospitalaria. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que en estos momentos y con todas las situaciones de crisis económica que ha habido, está habiendo un desplazamiento de ciertos medicamentos que siempre se han dispensado y han sido prescritos primero por los médicos de lo que llamamos vulgarmente los médicos de atención primaria, ¿no?, los médicos de ambulatorio, y ha habido un deslizamiento, está habiendo un deslizamiento hacia una prescripción, hacia una dispensación, mejor dicho, hospitalaria. Por razones económicas y no siempre razones sanitarias, hay medicamentos que se están deslizando hacia los hospitales, lo cual a nosotros no nos parece que esto sea lo que se tenga que hacer, porque impedimos ese gran avance que tenemos en este país a través de esa gran red de oficinas de farmacia. Piensa, Rafa, que tenemos una red de 22.000 farmacias en toda España, que es la red más grande que hay en toda Europa, ¿no? No parece lógico que después de haber hecho unas inversiones importantes todas las comunidades autónomas y todos los farmacéuticos en avanzar en la receta electrónica para acercar lo que es la prestación farmacéutica a los ciudadanos, pues ahora hagamos que en cierto tipo de medicamentos, por razones económicas, los pacientes se tengan que desplazar solamente a los hospitales. ¿Por razones económicas es lo que ustedes se temen o es lo que les argumentan para evitar que ustedes dispensen determinado tipo de medicamento? No, es que es así, o sea, ha sido por razones económicas. La inmensa mayoría de los países europeos eso no está pasando, ha pasado en este país, ¿no?, en estos momentos de crisis. Estos medicamentos normalmente eran medicamentos que estaban en las farmacias comunitarias, que es donde tienen que estar. ¿Para ahorrarse el margen del farmacéutico entonces? No, por gestiones que hacen a nivel de las industrias farmacéuticas en cuanto a otros precios que es capaz de adquirir la administración distintos a los precios con los que se dispensan las oficinas de farmacia. No es el ahorro a nivel de lo que es la parte profesional del farmacéutico, sino más la gestión a través de los laboratorios. ¿Se han quedado muchas farmacias en el camino desde el año 2007 que comenzó esta crisis? Pues mira, sí se han quedado, depende de comunidades autónomas. Se han quedado
bastantes farmacias, un número importante de farmacias en Cataluña, se han quedado un número importante de farmacias en la región valenciana, que es donde ha habido problemas en el pago de los medicamentos de los ciudadanos, ¿no? O sea que como el Estado autonómico no pagaba a los farmacéuticos, algunos han tenido que cerrar. Sí, porque no es que se pague a los farmacéuticos, es que lo que se paga es los medicamentos de los ciudadanos. Sí, que el farmacéutico adelanta. Que el farmacéutico adelanta, o sea, no es tanto el pago al farmacéutico como el pago del medicamento. Y además el farmacéutico, lógicamente, tiene que seguir dispensando, porque nosotros somos un establecimiento sanitario y como tal no podemos decidir que mañana no se dispensa, además no está dentro de nuestro propio código, ¿no? Y eso, pues sí es verdad que ha habido comunidades autónomas donde se ha llevado por delante pues a farmacias, a farmacéuticos, ¿no? También es verdad que a pesar de todo eso y a pesar de esa crisis económica, durante el año 2015 se ha abierto en este país una farmacia por cada día. Es decir, se han abierto 365 oficinas de farmacia en aquellos núcleos donde las administraciones sanitarias entendían que necesitaban esa prestación farmacéutica. Pues tenía que ser muy delicada la situación de algunas farmacias de estas que han tenido que cerrar, porque en el fondo tener una deuda con una administración pública es como un aval bancario, porque sabes que vas a terminar cobrando aunque sea tarde, ¿no? Sí, claro, pero tienes que tener esa disponibilidad económica para poder aguantar todos esos meses. No, de cara a una entidad financiera, decía, claro, para que te lo adelantara también. Sí, pero llega un momento donde muchos farmacéuticos han tenido que poner su patrimonio por delante para poder subsistir, ¿no? En Castilla y León no ha habido ese problema, afortunadamente. No, en Castilla y León no ha habido ese problema. Ten en cuenta, Rafa, que mira, la prestación farmacéutica ambulatoria representa el 14% del gasto sanitario. Y en este 14% que representa esta farmacia, esta prestación farmacéutica, en los momentos de crisis ha dado el 45% de los ahorros al sistema público de salud, lo cual pues indica la importancia con la que la sociedad, y en concreto en este caso la farmacia, ha soportado esta crisis. ¿Qué efecto ha tenido el copago farmacéutico tanto en el paciente, que habitualmente va a una farmacia, como en ustedes, los profesionales? ¿Qué lecturas tenemos que sacar de esta implantación? Bueno, yo creo que tenemos que sacar, por una parte hay una parte lógica, por otra parte hay una parte ya no tan lógica, ¿no? La parte positiva es que sí que es verdad que se han hecho, que el copago esta vez se ha hecho no en base a si una persona estaba trabajando o era pensionista, ¿no? Sino que va a nivel de distintos tramos de lo que cada unidad familiar ingresa, ¿no? Es decir, va por niveles de renta. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es justo, ¿no? Otra cosa distinta es si los tramos han sido los correctos o no, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso, pues en algunas ocasiones no lo ha sido, ha habido ciertas dificultades en un principio para un número de personas no muy alto, pero sí importante, porque con que haya una persona que no pueda adquirir los medicamentos que son necesarios para su salud, pues evidentemente no puede haber, eso no debe existir, no puede haber ni una sola persona, sí las ha habido, pero yo creo que en este momento, bueno, por la situación está ya bastante establecida, aunque yo creo que sí que es verdad que hay que revisar y renovar todos esos tramos de facturación. Creo que la cara luego la dan ustedes en el mostrador. Claro, este es el tema. O sea, a nosotros siempre nos ha tocado un poco ese papel malo, ¿no? De ser la cara muchas veces de la propia administración en todas estas cuestiones que nosotros entendemos que además son cuestiones que no son puramente profesionales, ni mucho menos, pero que sin embargo tenemos que dedicar tiempos importantes a ellas, ¿no? Acaba de darnos un dato, desde 2015 se abre una farmacia al día, eso significa que la situación del sector goza de una buena salud, ¿no? Si se sigue prosperando y se sigue avanzando en el costo de aperturas. No tiene que ver la salud financiera de la farmacia con las aperturas. Las aperturas las marcan cada una de las comunidades autónomas independiente de la salud económica de las farmacias. Es decir, las comunidades autónomas en el sistema que tenemos en España, que es un sistema regulado, dice que en tal zona o en tal zona o en tal zona es necesario que haya una prestación farmacéutica. La administración no entra en la rentabilidad de esos establecimientos sanitarios. Pero aún así, ¿se puede decir que las farmacias en España gozan de un buen estado de salud? No, yo creo que las farmacias en España en estos momentos están en una situación bastante delicada en cuanto a salud desde el punto de vista económico. Están en una buena situación de salud en cuanto a lo que es la profesión y en cuanto son los avances
que está dando la profesión bueno, en unos momentos que entendemos que son momentos de cambio para los farmacéuticos. ¿Y a qué achaca esa situación? La situación económica, Sí. bueno, pues a todo el tema de la crisis. Nosotros ni nos hemos recuperado ni creo que nos vayamos a recuperar en los próximos años de toda esta situación económica. Entonces quizás es por eso cuando se están ahora viendo otras formas, otros canales, ¿no? Otras estrategias, como por ejemplo incluir productos que no son medicamentos, ¿no? Como tipo para farmacia, o incluso productos relacionados con la homeopatía. Tener, ya sé que a ustedes no les gusta mucho el término de vender en una farmacia, pero bueno, tener una cartera de productos más amplia para tener un portfolio más amplio y acceder a un mayor público potencial. Bueno, yo creo que tenemos que separar. Si hablamos de la parafarmacia, son productos de cuidado que siempre han estado en la farmacia. Hasta aquí es un punto de autocuidado del ciudadano que siempre ayuda, no como es el medicamento, que es una vez que tengo una enfermedad a paliar unos síntomas o a curar la enfermedad, sino a prevenir y a tener un buen estado de salud, y esto es la parte de la parafarmacia. Y otra cosa son, como me hablas, y el debate, ¿no? de la homeopatía. Vamos a ver, en este país la homeopatía es un medicamento. Y mientras sea un medicamento y esté legislado como un medicamento, tendrá que tener esa consideración. Tú piensas que en estos momentos hay 12.000 médicos españoles que están prescribiendo homeopatía y que ante una receta, una prescripción que realizan de homeopatía, el farmacéutico tiene la obligación de dispensar ese medicamento porque tiene esa categoría de medicamento. Otros debates que pueda haber en las redes sociales, otros debates que pueda haber a otros niveles, me parecen bien, pero nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley. Y igual que puede pasar con la homeopatía, desde el punto de vista científico, yo como farmacéutico puedo pensar también ciertas cosas sobre otro tipo de medicamento, ¿no? ¿Cuáles son las voces que critican que ustedes puedan tener productos homeopáticos en las farmacias? No, bueno, hay un movimiento en estos momentos un poco en red en el que están en contra porque consideran que no tiene base científica, pero bueno, nosotros lo que decimos es esto es una responsabilidad de la Agencia Española del Medicamento, que es la que decide cuando un producto es un medicamento, y nuestra obligación es la obligación de dispensar ese medicamento ante una prescripción de un facultativo. Se está utilizando mucho en pediatría, se utiliza mucho en medicina general y se utiliza mucho en ginecología. Y los farmacéuticos no hacemos la prescripción, los farmacéuticos lo que hacemos es la dispensación de esa receta. Bien, señor Aguilar, supongo que usted sabrá que Burgos fue una de las provincias pioneras en cuanto a la implantación de la receta electrónica. Desconozco si usted tuvo algo que ver en eso. Algo. ¿Se puede hacer ya un balance de cómo ha ido funcionando? Pues hombre, mira, también volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Parte negativa, que hemos sido los últimos. Parte positiva, que realmente hemos instaurado una muy buena receta electrónica, que hemos llegado en unas condiciones excelentes absolutamente a todos los núcleos donde hay una farmacia. Ten en cuenta que en Castilla y León tenemos 3.600 consultorios, el 36% de los consultorios españoles, y que la situación de la comunidad de Castilla y León, castellano-leonesa, no tiene nada que ver con lo que pueden ser la implantación de la receta electrónica en otras comunidades, por ejemplo, pues comunidades uniprovinciales, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito de la administración, un éxito de los farmacéuticos este proyecto. Creo que además ayuda de una manera importante a la sostenibilidad del sistema, porque ya tenemos datos, ya hay datos, he visto datos publicados en algunos periódicos en los que aproximadamente se está liberando en un 27% el tiempo de los facultativos que dedicaban al tema de la receta. También es verdad que esa presión asistencial ahora ha ido a la farmacia, ¿no? Porque ahora es el punto de referencia del ciudadano en todo lo que es su medicación. Pero bueno, yo creo que eso es importante porque de esa manera los farmacéuticos podremos avanzar en esas líneas que nosotros queremos de cuidar al paciente en todo lo que es la adherencia o lo que es el seguimiento farmacoterapéutico. O sea que el médico de atención primaria se queda un poco más libre de tiempo porque no tiene que prestar atención a lo que es la receta, es tener recetas, pero ese tiempo que le falta a él le va a sobrar a usted. Es decir, ¿han tenido que adecuar su personal para esto?
Claro, evidentemente, y Más gastos, más costes. las maneras de trabajar. Bueno, yo creo que es una manera, cuando tienes un cambio, tú afrontas el cambio y tienes que ir moviéndote dentro de tu propio establecimiento sanitario para poder dar esa cobertura, ¿no? Pero es verdad que bueno, es los datos que da el propio SACIL, dicen que hemos ayudado en esa sostenibilidad, en que los facultativos tengan un tiempo mayor libre para, bueno, pues para atender a los pacientes. Es aquí donde van a notar o van a conseguir ese objetivo que ustedes siempre han tenido, que es el de acercar la farmacia al ciudadano. Con esta receta y con toda la conversación que se puede producir, ¿no?, en ese momento, es cuando realmente va a haber un acercamiento mayor. Bueno, efectivamente mayor, porque yo creo que hay un acercamiento muy importante, ¿no? El otro día salían datos del Ministerio de Sanidad, donde se ha vuelto a hacer esta encuesta nacional sobre la confianza que tienen los ciudadanos con los distintos profesionales, y los farmacéuticos pues nos volvemos a salir en una posición de cabeza, ¿no?, en todos los profesionales sanitarios. Entonces esto evidentemente pues nos va a ayudar todavía más, ¿no?, en esa confianza, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales que tienen los ciudadanos con los farmacéuticos. Tú piensas, Rafa, que todos los días entran en las farmacias 2.300.000 españoles. Un número muy importante de ciudadanos que todos los días están en contacto con los farmacéuticos, ¿no? ¿Y estamos lejos en España de ser una farmacia asistencial como a ustedes les gustaría ser? Bueno, yo no creo que tenemos muchas herramientas para poder llegar donde nosotros queremos, pero también es verdad que cuando miramos y vemos lo que pasa en el resto del mundo, los españoles estamos en una situación pues francamente buena, ¿no? Porque por esa propia red, porque hay 48.000 profesionales sanitarios farmacéuticos trabajando en toda la red de farmacias, y esto, más todo lo que son los hospitales, y esto no es muy habitual en otros países, ¿no?, tanto en países europeos como en países de otros continentes, ¿no? ¿Y usted considera que hay que ofrecer más ventajas a esos farmacéuticos que deciden implantarse en el mundo rural? Sí, yo creo que sí. ¿Se dan suficientes ventajas? No, yo creo que no, porque además el mundo rural tiene a nivel de los farmacéuticos tiene dos temas, ¿no? Uno, por una parte, está todos los ajustes en la parte económica, pues que como estábamos hablando al principio de la conversación, pues ha dejado a la farmacia en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, pero es que además tiene otra agravante, ¿no?, y es la disminución de la población en todas las áreas rurales, independientemente de lo que, bueno, pues las voces de alguna manera oficiales pues digan, ¿no? Estos dos temas se han juntado en el mundo rural y bueno, de alguna manera nosotros siempre decimos que antes estaba el alcalde, ¿no?, estaba el médico, estaba el veterinario, estaba el farmacéutico, y ahora queda el farmacéutico y la iglesia, ¿no? O sea, no queda nada más. Yo creo que a través que en el mundo rural hay que potenciar los servicios farmacéuticos, hay que potenciar, porque muchas veces es la única persona sanitaria que hay para atender a la población. Yo creo que hay que darle un campo mayor y de más importancia, como decíamos antes, al seguimiento siempre farmacológico de los pacientes, y a todo lo que es los temas de promoción de la salud. Para terminar con esto del mundo rural, hoy por hoy, ¿cuál es el perfil de ese profesional que se implanta en una localidad, en un pueblo? Bueno, ya sabes que nuestra profesión es una profesión eminentemente femenina, donde el 75% de los colegiados y de los farmacéuticos son mujeres, jóvenes. La profesión farmacéutica ha dado un cambio muy importante en los últimos años en cuanto a edad. Yo ya me considero de las personas mayores, lo cual yo creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el perfil, ¿no? Esa persona que tiene que es por donde normalmente también se empieza a trabajar desde el punto de vista de la farmacia comunitaria, ¿no? Porque también no hay que olvidar, Rafa, que los farmacéuticos no solamente trabajan en las farmacias comunitarias o en las farmacias de los hospitales, que trabajan también, son un porcentaje elevadísimo de los analistas que nos hacen los análisis en los hospitales, o trabajan en la distribución, trabajan en las industrias farmacéuticas. O sea que hay un campo muy amplio y muy grande donde el profesional farmacéutico está desarrollando su función. ¿Y por qué tenemos más farmacias en España que otros países europeos con mayor población?
decisión? Pues mira, porque las autoridades sanitarias decidieron hace muchos años que las farmacias tenían que estar donde la autoridad sanitaria entendiese que era necesario para el paciente, no donde desde el punto de vista económico sea bueno para el farmacéutico. Los farmacéuticos no estamos donde queremos desde ese punto de vista, sino donde dice la administración que debemos estar. Y donde dicen el resto de sus colegas de profesión que va a estar usted dentro de unas semanas es en un congreso, ¿no?, que va a ser en Castellón, el Congreso Nacional, que aglutinan todos los colegios oficiales de farmacéuticos de toda España. Sí, así es. Esperamos que acudan aproximadamente 1.500 personas. Yo creo que es una cita que tenemos bianual muy importante, donde debatimos, bueno, pues todos los temas de actualidad y lo que entendemos nosotros futuro. Piensa que nuestra profesión es una profesión de siglos, donde los farmacéuticos nos hemos ido adaptando a las necesidades de los ciudadanos, y ahora estamos en un momento, yo creo que muy importante, porque es un momento de cambio donde estamos avanzando a ese cambio, ¿no?, a esa farmacia más asistencial, más cercana a las necesidades sanitarias del paciente, más integrada todavía en el sistema nacional. Y esto es lo que trataremos en este Congreso Nacional. Pues no estaría además, señor Aguilar, que dentro de 2 años ese congreso fuera en el Fórum Evolución, en Burgos. Todo se andará. Sí, lo tenía previsto ya. Todo se andará. Esto lo tienen que elegir entre candidaturas que se presentan, y bueno, veremos quiénes son los colegios que se han presentado y veremos hacia dónde va el próximo congreso. Pero sí es verdad que en este congreso, dentro de 2 semanas, ahí se desvelará el nombre de la próxima ciudad. Pero también te recuerdo que el próximo año va a haber un congreso muy importante de una sociedad científica farmacéutica aquí en Madrid, aquí en Burgos, en el Fórum, donde también habrá casi cerca de 1.000 farmacéuticos. Bien, pues mucha actualidad nos ha contado Jesús Aguilar, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de España. Ha sido un placer recibirle, como le decía al principio, y con mucha suerte en este cargo. El placer siempre mío, y la verdad que estar aquí con vosotros pues me llena de satisfacción y de orgullo, porque bueno, esto de tener que estar ahora fuera de tu tierra pues es un poco también complicado y duro. Dicho queda. Muchísimas gracias. Lo mismo. Buenas noches. Hasta la próxima. Seguimos.